Hola, hola, muy buenos días. Hoy es 15 de octubre de 2023. Damos gracias al Señor que nos permite este privilegio, esta oportunidad de estar una vez más, como todos los domingos, a esta hora de la mañana, con el propósito de llevar un mensaje de parte del Señor hasta cada uno de ustedes. Nos hemos mantenido en este propósito y oramos para que el Señor cumpla su propósito en la vida suya y en la vida mía también, a través de su palabra, a través de la obra de su Santo Espíritu. Y que cada episodio de estos que compartimos, cada domingo, pueda ser de mucha bendición para todos aquellos quienes tienen contacto con esta transmisión. Para usted que está ahí del otro lado, viéndonos a esta hora de la mañana de domingo o en cualquier otro momento, porque esta grabación queda aquí en el canal en el cual usted está en este momento, en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, donde también además podrá encontrar otra gran cantidad de contenido disponible para su uso, para su edificación. El Señor quiere alimentarle espiritualmente, edificarle a través de su santa palabra, y aquí hay muchos recursos de donde usted puede echar mano. Series de estudios bíblicos por temas, por libros de la Biblia, bueno, una gran cantidad de contenido que usted puede explorar en nuestras listas de reproducción. Allí va a encontrar todo ese contenido del cual le estoy hablando. Si usted se pierde, ingresa en su dispositivo a YouTube, busca Centro Bíblico Bucaramanga, escribe así en el buscador dentro de YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, y allí nos va a encontrar. Ingresa al canal, va a videos, listas de reproducción, y allí va a encontrar todo clasificado por temas para que usted pueda disfrutarlo y también, si quiere, para que pueda compartirlo. De hecho, este mismo video debajo va a encontrar un botón para compartir. Haciendo clic allí, usted puede compartir el enlace, compartirlo directamente en alguno de sus redes sociales, de sus canales, llevarse el link y compartirlo por WhatsApp a alguno de sus amigos, familiares, contactos, bueno, a quien usted quiera. No sea invasivo, no de pronto haga listas de reproducción muy extensas para invadir la privacidad de las personas, pero sí compártalo específicamente con alguien que usted de pronto sepa que tiene interés en la palabra del Señor, o alguien a quien usted salude y le diga, venga, Pepito, Pepita, quiero compartirle este mensaje de la palabra del Señor. Ojalá que lo pueda aprovechar. Esa es la intención y le animamos a que lo haga. Decía pues que nos sentimos gozosos, privilegiados de poder hacer esto cada domingo. Estamos finalizándonos, ya estamos acercándonos más bien al final de este 2023 y podemos con toda seguridad decir qué bueno que ha sido el Señor con nosotros. Espero que esa también sea su, o que ese también sea su pensamiento, su conclusión. Qué bueno que ha sido el Señor conmigo. Queremos invitarle a nuestras actividades en la virtualidad. Los días martes tenemos reunión de estudio bíblico a las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles las damas tienen un espacio especial para damas. Compañerismo, comunión, edificación, tiempo juntas, bueno, una cantidad de cosas que hacen juntas las hermanas, y le animamos a que se una a este grupo que se reúne los miércoles a las 7 de la noche también a través de la plataforma Zoom. Los días jueves tenemos reunión de oración a las 6:30 de la tarde también a través de la plataforma Zoom. Juntos presentamos delante del Señor nuestras acciones de gracias, plegarias y peticiones. Le invitamos también jueves 6:30 de la tarde. Y todos los domingos a esta hora, 8 de la mañana, por medio de YouTube, hacemos esta transmisión en vivo para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Queremos invitarle a que nos acompañe todos los domingos a esta hora y a que comparta también esta transmisión. También nos reunimos presencialmente en cada uno de nuestros lugares en el área metropolitana de Bucaramanga a las 10 de la mañana
tenemos una reunión de puertas abiertas para toda la familia, niños y grandes, donde tenemos clases para niños, actividades para niños. En el salón principal hay un mensaje de la palabra de Dios para usted. Venga en familia, usted, sus hijos, sobrinos, si tiene, tráigalos a que aprendan de la palabra de Dios, y venga usted también a aprender de la palabra de Dios, a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. En el barrio norte, pues en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico, que a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, inicia esta actividad para toda la familia. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191, de la misma manera a las 10 de la mañana inicia esta actividad. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Allí les esperamos en cada uno de estos lugares para pasar un buen tiempo juntos de comunión, de edificación cristiana, y los niños también de aprendizaje de la palabra de Dios. Enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es nuestro propósito. No se trata de religión ni de ninguna otra cosa distinta, sino de enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Les esperamos. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos de inspiración cristiana que esperamos sean de mucho provecho para su vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Porque sacó a su pueblo de Egipto, donde había sido tan oprimido, con las señales y los prodigios que realizó ante Faraón. Porque abría el mar en dos partes, para que el pueblo cruzara en seco. Porque los vio en el desierto, a Jehová yo serviré. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Porque enviaba cada mañana maná del cielo para el sustento, y porque allí en el desierto fuentes de agua le proveyó. Porque anduvieron cual pueblo errante, y sus vestidos nunca mudaron, y por lo mucho que caminaron, su calzado no envejeció. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Por eso yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, mi
estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. De quien temeré si Dios es luz y salvación. Mi fuerza es, no temeré. De quien temeré si Dios es luz y salvación. Mi fuerza es, no temeré. Cuando contra mí venga el enemigo, Dios me ayudará, victoria me dará. Cuando contra mí venga el enemigo, Dios me ayudará, victoria me dará. Una cosa pido a Dios y esa buscaré, que yo esté siempre con Él. Una cosa pido a Dios y esta buscaré, que yo esté siempre con Él, para contemplar su hermosura eterna. Quiero en su presencia y casa habitar, para contemplar su hermosura eterna. Quiero en su presencia y casa habitar. Jehová, amigos, a ti clamaré, escóndeme, ayúdame. Jehová, amigos, a ti clamaré, escóndeme, ayúdame. Tú me enseñarás el camino recto y por tu sendero fiel me guiarás. Tú me enseñarás el camino recto y por tu sendero fiel me guiarás. Bien, así de esta manera nos disponemos al plato principal, a lo que el Señor tiene para enseñarnos a través de su palabra en esta mañana. Siempre me gusta decir en este punto que preste mucha atención, que se concentre en lo que el Señor tiene para decir, que apague cualquier distractor alrededor suyo y le ponga cuidado a la voz de Dios. No se trata del instrumento que está aquí, se trata de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y eso es lo que queremos compartir en esta mañana. Así que apague su televisor, apague cualquier otra cosa que esté por ahí interrumpiéndole. Si es necesario y puede hacerlo, aislarse para que esté concentrado, concentrada en lo que Dios tiene para decirle en esta mañana. Vamos a este tiempo donde vamos a hablar de un tema muy interesante que tuve el privilegio de compartir este fin de semana acerca de la bondad y la severidad de Dios en un escenario específico allá en el jardín del Edén. Te invito a disfrutar de este mensaje de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces, como les decía, de la bondad y la severidad de Dios, tomando como referencia el jardín del Edén. Siempre que hablo acerca de atributos de Dios, la verdad, lo hago con mucho temor. No quiere decir que esa sea la única forma de abordar estos temas que tienen que ver con los atributos de Dios. Pero siempre me entra la preocupación de dimensionar y explicar y entender la esencia de Dios desde mi perspectiva humana. Honestamente, tan limitada que yo tengo, pretender hablar de esas características o atributos de nuestro soberano Dios. Y hablar de la bondad y la severidad de Dios es un contraste muy particular y pues pienso que sobre todo a usted y a mí nos va a costar mucho trabajo entender
la bondad de Dios, porque desde la perspectiva humana tenemos un concepto de bondad, pero cuando hablamos de Dios, tenemos que referirnos a la bondad desde otra perspectiva. Quiero, antes de abordar y entrar en materia, invitarle a que nos dispongamos en las manos de nuestro precisamente bondadoso Dios, para que sea Él quien hable a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en este momento dispuestos a escuchar tu voz. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar atentos a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Aliméntanos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a desechar cualquier cosa de nosotros mismos, de nuestra sabiduría, de nuestros criterios, de nuestros conceptos, que pueda impedir la bendición que tú quieres dejar en nuestras mentes y en nuestro corazón a través de tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decía que hablar de la bondad de Dios es algo muy complejo desde el punto de vista humano. Cuando nos referimos a que alguien, un ser humano, un amigo, un vecino, una persona cercana a nosotros, es bueno, lo decimos porque esa persona tiene actos de bondad que nos permiten calificarlo como bueno. Para calificar a un ser humano con ese atributo de bueno, con ese calificativo de bueno, ese ser humano tiene que ejecutar actos de bondad, tiene que ser bueno. Pero cuando nos referimos a la bondad de Dios, no podemos exigirle a Dios que haga cosas buenas para poder decir que Él es bueno, porque Él es bueno por naturaleza. Su esencia es que Él es bueno. El salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él es bueno. Dios, nuestro Dios, es bueno y para siempre es su misericordia. Qué privilegio tan grande poder hablar de ese Dios nuestro que es bueno. Por su naturaleza es bueno. Y yo sé que cuando usted y yo nos encontramos en situaciones adversas, entender la bondad de Dios no es nada fácil. Este fin de semana tuve una experiencia en un viaje muy particular, un viaje que tendría que ser de 7 horas, se convirtió en un viaje de casi 17 horas. Y para mí era muy difícil. El bus en el que íbamos tuvo un percance y se varó. Duramos 6 horas detenidos en un camino destapado, una zona más bien inhóspita. Y en medio de esas circunstancias donde pasan las horas y el desespero empieza a entrar, donde no hay provisiones, no, hora de almorzar y no había que almorzar, sed quizás,
la incertidumbre de saber si el problema va a encontrar solución o no. Y hablar de la bondad de Dios en medio de esas circunstancias no es nada fácil. Cuando pienso en personas que han perdido seres queridos, hablar de la bondad de Dios no es nada fácil. Este fin de semana también me encontré con alguien que me contaba que vio una oportunidad de negocio muy buena, fue al banco y solicitó un crédito por 20 millones de pesos para entrar en ese negocio, que era comprar un remate de vehículos. Hizo el pago de los 20 millones de pesos para ese negocio que avisoraba como un muy buen negocio, y cuando ya había desembolsado, se dio cuenta que lo habían tumbado. Y me lo contaba esta persona con una naturalidad que yo me ponía a pensar, fuera yo, pues para mí 20 millones es un montón de plata. Estaría golpeado, atribulado, terriblemente golpeado por esa situación. Y en esos momentos, hablar de la bondad de Dios no es para nada fácil. Cuando alguien está enfermo con una enfermedad terminal, hablar de la bondad de Dios en esas condiciones de adversidad no es para nada fácil. Pero hermanos, es que la bondad de Dios no depende de los actos buenos que Dios haga. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y en medio de las circunstancias adversas, usted y yo podemos encontrar la bondad de Dios. En medio del camino que les cuento en el episodio del viaje, al final del viaje, cuando ya el tema estaba resuelto de la varada del carro, del bus, llegando al lugar de destino, se desató una tormenta terrible, miedosa, con rayos, truenos, ventisca, pero de una manera impresionante, cantidad de cosas en la carretera, chamizos, pedazos de maderas, hasta pedazos de roca, y llegamos a un momento, después de haber viajado durante 14 horas, ya llegando a nuestro destino, tener que parar. Y eso significó 2 horas más de retraso, sin almuerzo, sin comida, acercándose ya a la medianoche, cansancio. Y hablar o ver en esos momentos la bondad de Dios, humanamente no se nos hace fácil. Pero al final usted puede elegir entre amargarse y decir, pero ¿por qué me tenía que pasar a mí esto? Si vengo para un evento cristiano, si vengo a aprender de la palabra de Dios, si vengo a gozarme de la comunión con mis hermanos, ¿por qué me tiene que pasar esto? Se puede elegir eso, o puede decir, gracias al Señor, aquí estamos, ya llegamos, no nos pasó nada, al bus no le pasó nada, a ninguno de los pasajeros nos pasó nada.
llegamos, nos estaban esperando con una buena comida. Es decir, usted puede elegir creer lo que dice la palabra de Dios, que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero eso depende de si creemos realmente que nuestro Dios es bueno porque Él es bueno, o creemos que Dios es bueno porque Él hace lo que yo creo que Él debe hacer en mi vida. Si no responde a mis oraciones, entonces no veo como que Jehová es bueno. Y muchos cuestionan, los he escuchado, pero ¿cómo me va a decir usted que Dios es bueno cuando mire lo que le pasó a esta persona, mire lo que le pasó a aquella persona, mire lo que le sucedió a aquella familia? Usted y yo no tenemos ningún derecho a cuestionar la soberanía de Dios. Y podemos con toda certeza creer en que Jehová es bueno, en que su misericordia es para siempre. La palabra nos lo enseña. En Santiago, en el Nuevo Testamento, hay un versículo que nos habla de esta manera. Toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, perdón, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ver como un regalo el hecho de que después de o en medio de una adversidad yo pueda tener mi confianza puesta en el Señor, puedo ver eso como regalo de Dios, como una dádiva buena de Dios, un don perfecto de Dios, la vida que Él me ha dado, la vida eterna, la salvación en el Señor Jesucristo, el haber sido elegido por Él, el ser ciudadano de los cielos, en tantos beneficios que recibimos, lo podemos ver y de hecho lo tenemos que ver como ese regalo perfecto de Dios. Así que la perspectiva que usted y yo tengamos de la bondad de Dios depende de lo que esté en nuestro corazón. Puedo desde mi corazón ver la bondad de Dios de acuerdo a lo que Dios hace, que es la perspectiva humana, que está equivocada, o puedo creer lo que me dice la palabra de Dios. En el libro de los Salmos está repetido en varios lugares que Dios es bueno, que su misericordia es grande, que su misericordia es para siempre, que Dios es bondadoso. Y es una verdad que no podemos discutir. Él es Dios, nuestro Dios, y es bueno. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que Dios es bueno? De ahí va a empezar a cambiar la perspectiva que usted tiene de la vida. Cuando todo lo que ve, lo ve como parte de la bondad de Dios para usted. Dios es bueno, insisto, no por lo que hace, sino porque Él es bueno. Y cuando digo no por lo que hace, me refiero a que juzgamos a Dios, insisto en eso, que ya lo dije, juzgamos a Dios, su bondad desde la perspectiva humana. Vemos a una persona, decimos es bueno porque hace cosas buenas. Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Dios es bueno porque Él es bueno y hace todo perfecto, pero no dependiendo de la forma en la que usted lo ve, sino porque Él es perfecto. Él es bueno, su misericordia es grande. Su misericordia para nosotros, sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué privilegio tan grande. Bueno, vamos a
situarnos ahora en el jardín del Edén, o pues en el momento previo en la creación, antes del jardín del Edén. Dice el versículo 31 del capítulo 1 del libro de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios todo lo hizo bueno en gran manera, toda su creación, porque Él es perfecto y hace todo lo que hace bueno en gran manera. Y en ese estado Él había creado de la nada todo lo que había y miró a ver su cuadro, su creación, y nos dice la escritura que aquí, que era bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Y entonces, viendo desde esa perspectiva de las cosas buenas que Dios hace, encontramos que Dios crea para el hombre un entorno perfecto. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dice que Jehová plantó un huerto en el Edén y dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. La bondad de Dios hizo que Dios se ocupara en la creación y en el lugar donde estaba colocando al hombre, Dios se ocupara de que allí hubiera un entorno bello, agradable. Dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Rodeó a su criatura de una serie de condiciones espectaculares, maravillosas, al estilo de Dios. Y eso era lo que Dios estaba permitiendo en su bondad para su creación. Había hecho una creación que era buena en gran manera, puso al hombre en un entorno del cual se ocupó que a su alrededor hubiese todas las condiciones para que el hombre estuviese cómodo, tranquilo, con todo lo suficiente. Y además de eso, nos dice la narración aquí del libro de Génesis, los versículos 15 y 16, que le otorga unos privilegios. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Había hecho la creación con características de bueno en gran manera, todo lo que él había creado de la misma mano de Dios estaba hecho. Yo diría que era perfecto porque Dios lo hizo. Puso al hombre, su criatura, en unas condiciones, en un entorno maravilloso. Y lo hace sentir útil, le da privilegios, responsabilidades. Dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. O sea, imagínense ustedes en un entorno maravilloso, el paraíso,
usted puesto allí con la responsabilidad de disfrutar de todo lo que estaba allí alrededor suyo. He escuchado en el último tiempo a varias personas cercanas decir, me gustaría tener una parcelita en un lugar así bien tranquilo, irme para mi parcelita los fines de semana, a cultivar algunas cosas, solamente para vivir tranquilo y tener allí mis tomaticos, tener allí mi palito de limón, tener allí no sé qué, una cosita y otra, de pronto un par de gallinas. Y las personas que me han compartido eso lo dicen como que con tanta emoción que ellos se visualizan en ese entorno natural agradable para ellos. Y aquí encontramos a Adán en unas condiciones obviamente superiores, con un entorno perfecto, dice la escritura en el texto que leímos, que todo árbol delicioso a la vista había crecido. Tenía para disfrutar casi que todo lo que quería. Dios le había dado autorización para sacarle provecho a todo eso que estaba allí a su alrededor, para que lo cuidara, para que comiera del fruto de todos esos árboles que estaban allí. Qué privilegio tan grande que Dios entrega al hombre. Lo rodea de un entorno maravilloso y le da unos privilegios especiales. Eso es, o eso habla de la bondad de Dios. Ahora en el versículo 18, Dios provee compañía. Y cuando el relato habla alrededor del hombre, esa compañía, pero pues la compañía y el disfrute de la compañía es para las dos personas que forman parte de esa compañía. Dice el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios puso al hombre en el Edén, después de que había creado todo lo que existía, lo rodeó de un entorno maravilloso, le dio unos privilegios y unas responsabilidades, y ahora le provee compañía. Todo esto me habla claramente de la bondad de Dios. Y todo esto me pone a pensar en el día a día, en todo lo que Dios provee para mí. Hablo a título personal. Cuando me despierto, respiro aire. Digo, gracias, Señor. Tengo fuerzas, me siento bien. Me paro, me tomo un vaso de agua. Gracias, Señor, me puedo tomar este vaso de agua. A veces me gusta tomarme el zumo de 2 limones, exprimo mis 2 limoncitos y me tomo ese zumo de los 2 limones. Gracias, Señor, por esos limones que llegaron a mi casa. Tuve los recursos para comprar la librita de limón que mantengo ahí en la nevera para poder hacerme el zumo de limón. Si puedo comerme un pedazo de fruta, un pedazo de papaya. Gracias, Señor, porque tengo este pedazo de papaya o esta manzana o este banano. Generalmente después hay un desayunito y yo puedo paulatinamente y a medida que el día pasa ir dándole gracias a Dios por cada una de esas bendiciones que son bendiciones. Si lo que usted tiene para tomar es un vaso de agua de panela y una tostada, puede darle gracias a Dios por eso. Si es un vaso de agua y
alguna otra cosa, dele gracias a Dios por eso. Porque cada cosa que Dios pone alrededor nuestro proviene de Él. Usted puede elegir entre querer decir, pero es que yo quería desayunar con unas buenas chatas y un pedazo de arepa y un caldo y chocolate con queso y pan, pero si eso no es lo que está a su alcance, usted puede quedarse y elegir entre renegar por lo que no tiene o dar gracias por lo que sí tiene. Dios, en su soberanía, porque es de su soberanía lo que Él nos da a cada uno, conforme a su voluntad, conforme a su gracia, conforme a su soberanía. Saber que forma parte de la provisión de Dios. Pero si volvemos al entorno en el jardín del Edén, vamos a encontrar que Dios, lo hemos escuchado en el relato, esa provisión maravillosa de parte de Dios, pero además de eso, Él pone límites a quienes están allí. Le dice, pueden comer de todo eso bueno que ya hemos encontrado en el relato que hemos estudiado. Pero dice en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podemos quedarnos reclamándole a Dios. ¿Por qué no puedo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y es lo que mucha gente está haciendo hoy día. Tenemos una cantidad de beneficios de parte de Dios, pero la gente está enfocada en sus derechos. ¿Y por qué no puedo yo hacer lo que me da la gana? ¿Por qué no puedo expresarme yo como me siento y elegir yo lo que quiero ser? ¿Y por qué? ¿Y quién dijo? Y la Biblia dice, sí, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Podemos juzgar la soberanía de Dios, o más que juzgarla, cuestionarla. Dios le dijo a Adán, más del árbol de la ciencia del bien, Adán y Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Forma parte de esa otra faceta del Dios perfecto, que no tiene un solo lado. Muchos quieren presentar a Dios solamente como el Dios de bondad, pero en ninguna parte de la Escritura encontramos a un Dios desequilibrado, solamente tendiendo hacia un lado. Dios es perfecto. Y Dios pone límites. Da con generosidad beneficios, producto de su bondad, pero establece también límites. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Les dijo, pueden comer de todo, pero de este árbol que les muestro no, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios no solamente establece los límites, Él reclama obediencia. Y el capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, después de que Adán y Eva pecaron, inducidos por la serpiente, aún conociendo lo que Dios había ordenado no hacer, Dios dice, llama al hombre como responsable y le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Encontramos en muchos relatos bíblicos, historias en el Antiguo Testamento, que a usted y a mí, o pues que en esas historias y aprendiendo de esas historias, entendemos que a usted y a mí Dios nos reclama obediencia. Establece los límites y nos reclama obedecer a lo que Él ha establecido. Dios había dicho a Adán y Eva que tenían un límite y ese límite tenían que respetar. Y cuando ese límite se pasó, Dios le pregunta al responsable de la situación, ¿qué pasó? Y empiezan aquí las disculpas, empiezan aquí a echarse el uno el agua sucia al otro y a buscar responsables o a culpar más bien de responsabilidad el uno al otro. Y entendemos entonces que la severidad de Dios, en contraste con su bondad, produce castigo a la desobediencia. Versículo 16 de Génesis 3. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Producto de la desobediencia que Adán y Eva tuvieron, esto les acarreó consecuencias. Y entendemos a través de la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no podemos sesgar a nuestro Dios soberano solo hacia el lado de la bondad y olvidarnos de su severidad. Y a algunos otros les gusta ver solo la severidad y hablar de castigo y hablar de un Dios que solamente es juicio. Dios es bondad también. Ni lo uno ni lo otro. Y ni lo uno sin lo otro. Dios establece límites, reclama obediencia y castiga la desobediencia. Encontramos que a la mujer, por su parte, le dio su veredicto del castigo y al hombre también. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dios castiga la desobediencia como parte de su severidad. Y hay mucha gente que está diciendo, venga, pero ¿cómo creer usted en ese Dios? ¿Qué creen ustedes los evangélicos que dicen que juicios y una cantidad de cosas no tiene que ver directa, pues no tiene que ver con Dios propiamente, sino es la desobediencia mía la que ocasiona el castigo de Dios? Alguien que resulta en la cárcel, a no ser que sea por alguna cosa de injusticia que rara vez se pasa, pero pasa. Lo normal es que alguien comete un delito y lo normal es que termine castigado en la cárcel. Usted va y pregunta a quienes están en la cárcel y
casi que el 100% de los que están allí dicen que son inocentes, que no, que están allí injustamente. Es muy poco el que reconoce su falta. Pero delante de Dios, usted y yo tenemos que reconocer que Dios es un Dios justo y la justicia de Dios y la severidad de Dios tiene como consecuencia castigo por el pecado, por la desobediencia, por la maldad. Adán y Eva pecaron y recibieron el castigo. Como parte también de esa consecuencia de lo que pasó en el jardín del Edén, versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Debemos asumir las consecuencias de lo que hacemos, entendiendo que Dios es un Dios de bondad, pero es un Dios recto, justo, severo y sobre todo con el pecado que acarrea consecuencias. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, preocúpese, porque la paga del pecado es muerte. Y la única forma en la que podemos acercarnos a Dios, usted y yo, pecadores, es a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Delante de Dios somos inaceptables, somos impresentables. Dice Isaías, el profeta Isaías, que nuestro pecado, nuestra maldad ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Isaías 56, si no recuerdo mal. Y es esa división la que impide que, producto de la severidad de Dios, usted y yo por nuestros propios medios podamos acercarnos a Dios. No hay ofrendas, no hay sacrificios, no hay donativos a ancianatos, a orfanatos, no hay subir de rodillas a un monumento, no hay nada que usted y yo podamos hacer para acercarnos a Dios. Es a través del Señor Jesucristo. Porque nuestra maldad, nuestro pecado, tiene como consecuencia el castigo en un Dios justo como el Dios nuestro. Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén producto de su pecado, de su desobediencia. Y vemos a un Dios lleno de bondad que había provisto todo un entorno maravilloso y toda una situación envidiable para Adán y Eva allí en el jardín del Edén. Pero había puesto unos límites que fueron quebrantados. Y su consecuencia fue el castigo. Y hermanos, hay un texto que he estado compartiendo en muchos mensajes porque al final termina como conclusión en esta porción que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón desde hace algún tiempo y para mí ha sido pues de mucha bendición y que habla de este contraste de la bondad y la severidad de Dios. Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la bondad de Dios manifiesta en que usted y yo hemos recibido un reino inconmovible, pero en virtud de eso nos dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, además, es fuego consumidor. La severidad de Dios, pero ese contraste entre bondad y severidad de Dios y sobre todo la bondad debe llevarnos a tener gratitud y una gratitud que nos lleve a servir a Dios, agradándole con temor y reverencia,
Ojalá que pensar en la bondad de Dios nos lleve a tener gratitud y mediante esa gratitud a servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero que no se nos olvide que nuestro Dios es fuego consumidor. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, pero también gracias porque sabemos que eres un Dios de severidad, de justicia, de rectitud, de santidad. Tú eres santo, oh Dios, y reclamas de nosotros santidad. Ayúdanos, Señor, en virtud de tu bondad, a tener gratitud y a disponer nuestras vidas para servirte a ti, conforme es tu deseo. Y gracias, Señor, porque tú quieres usarme a mí como instrumento en tus manos, y a quien está ahí al otro lado de la pantalla también quieres usarlo como instrumento en tus manos. Qué privilegio tan grande ser usados por ti. Ayúdanos a disponernos en tus manos. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias. De esta manera llegamos al final de este espacio. Damos gracias a Dios porque nos permite este privilegio de estar aquí y le damos gracias a usted porque nos ha acompañado hasta este momento de esta transmisión. Que el Señor le bendiga, que tenga un feliz resto de domingo y una semana llena de las bendiciones de nuestro bondadoso Dios. Chao, chao, que el Señor bendiga su vida. Nos vemos el próximo domingo.